Hola, muy buenas tardes a todas las personas presentes, sobre todo pedir disculpas porque por un problema técnico no hemos podido emitir directamente en YouTube, hemos tenido que hacer unos cambios de última hora. Eh, para empezar quiero dar las gracias a Amelia y a Begoña por estar hoy con nosotras y aportarnos una nueva perspectiva o ampliar el conocimiento de las que ya estamos interesadas en este tema. Quiero agradecer a la red Ecomujeres y sobre todo al grupo de trabajo sobre la prostitución que hayan hecho posible este encuentro, esta charla. Quiero también dar las gracias a la ejecutiva de Verde Secuo por poner los medios para que se pueda realizar. Y bueno, estamos aquí porque es un tema de actualidad, es un tema candente a nivel político. Queremos dar luz sobre los mitos y los prejuicios, sobre los dichos, falsedades y todo lo que se viene diciendo sobre la prostitución. Y sobre todo lo que queremos es ampliar el conocimiento de todas las personas que estamos interesadas para ampliar nuestra perspectiva y nuestra visión y, como he dicho antes, ahondar en ese conocimiento. Hemos abierto el Zoom a más público para poder generar una dinámica parecida a la que teníamos prevista de inicio. En principio, el primer turno de palabras era para Amelia y el segundo para Begoña, de 30 minutos cada uno. Y a partir de ahí queremos abrir una ronda de preguntas de 30 minutos. Las preguntas las podéis ir poniendo por el chat. Habrá dos personas encargadas de filtrarlas, no para evitar ningún tipo de preguntas, sino para agrupar las preguntas similares y para optimizar los tiempos. Sobre todo lo que vamos a pedir es que tengáis todas las personas presentes los micros apagados y que las preguntas sean respetuosas siempre, por supuesto. Si alguien se sale de tono, pues es potestad de la moderadora, que soy yo, sacarla de este Zoom. Y bueno, para empezar quiero presentar a la primera ponente, que es Amelia. Estamos encantadas de que estés aquí, estamos encantadas de que estés con nosotras. Amelia nació en Amelia Tiganus, en Galati, en Rumanía, y en 1974 y actualmente reside en Euskadi. Es escritora, activista feminista y formadora en cursos y talleres de sensibilización y prevención de la prostitución y la violencia sexual. Ama los gatos, los buenos libros y la vida. Hace poco cumplió su sueño de acceder a la universidad y está cursando el doble grado de Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas por la UDIMA. En los últimos 6 años ha impartido más de 500 conferencias, charlas y talleres por todo el territorio español y por otros países de Europa y América Latina. Ha recibido varios premios y reconocimientos a su labor en pro de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. En 2019 recibió el reconocimiento al compromiso mostrado por lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres, entregado por el Ministerio de Igualdad y Gobierno de España. También es fundadora de Margi, una asociación dedicada a luchar de manera integral por un futuro libre de explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas, con una dimensión local, nacional e internacional. Y tras un proceso de reflexión de todas las fundadoras de Margi a principios de 2022, decidieron crear de forma paralela a la asociación una cooperativa de iniciativa social con el mismo nombre. También es cofundadora y coordinadora de la Escuela Abolicionista Internacional, un proyecto destinado a la divulgación feminista y a la sensibilización y formación de la sociedad civil. Es una interlocutora experta en constante agitación y denuncia en los medios de comunicación. Ha concedido entrevistas a los principales diarios nacionales, a numerosos periódicos y revistas independientes y a programas de radio y televisión en España y en otros países. También es autora y ha participado en la redacción de varios artículos académicos y ha publicado en Atlánticas, revista internacional de estudios feministas, concretamente en su monográfico La prostitución, entre viejos privilegios masculinos y nuevos imaginarios neoliberales. Y recientemente ha publicado su cómic Amelia, Historia de una lucha, por Serendipia 2021, y su libro La revuelta de las putas, de víctima a activista, de Ediciones B, también en 2021. Próximamente se publicará su tercera obra, el libro ilustrado Yo nunca fui una cualquiera, y colabora activamente con otras varias asociaciones en España y en América Latina, principalmente participando en proyectos de incidencia política y de empoderamiento personal y político de grupos de mujeres. Amelia, estamos deseando escucharte, no
me alargo más porque este tiempo es para vosotras. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por organizar este evento, por hacerlo posible y también muchísimas gracias a quienes se están sumando en este momento para verlo y quienes se conectarán después y lo verán después en YouTube. Es un placer estar aquí con vosotras y también, ¿por qué no decirlo? Estoy encantada y emocionada porque habéis decidido hacer mi presentación completa. Y es algo que yo reivindico muchísimo porque las mujeres siempre nos quedamos en, no, da igual, di cualquier cosa, mientras los hombres se tiran igual media hora leyendo cualquier articulillo que han publicado por ahí, sus grandes, entre comillas, logros. Y lo hago principalmente por una cuestión personal que siempre es política, porque estoy cansada de que se me presente solo como superviviente del sistema prostitucional. Esto no es algo que venga en la presentación, pero sí es importante y antes de empezar mi presentación lo dejo claro porque sí creo que es importante el lugar desde donde surgen unas afirmaciones. Y estas afirmaciones las hago como experta en el sistema prostitucional y no me convierte en experta el hecho de haber pasado por el sistema prostitucional, el hecho de haber sido explotada sexualmente durante 5 años, pasando por más de 40 prostíbulos por toda España, desde los 18 hasta los 23 años, y hoy en día tengo 38, es decir, han pasado unos cuantos años. De la misma forma que una mujer que sobrevive a la violencia de género en el marco de la pareja no se convierte automáticamente en experta en violencia de género. Digo todo esto porque no dejo de asombrarme como todos los días sigo escuchando esto de que sobre la prostitución, que hablen las putas, que hablen las prostitutas, que hablen las trabajadoras sexuales, como se les llama, ¿no? También. Y creo que es muy injusto dejar sobre los hombros de las mujeres más vulneradas, más empobrecidas, la responsabilidad de la democracia, ni más ni menos, ¿no? Porque cuando hablamos de la prostitución, tendemos a entender que es sinónimo de prostituta, y eso tiene que ver con que siempre se ha analizado la figura de las mujeres. Siempre y se sigue analizando si las mujeres quieren, no quieren, lo han elegido, no lo han elegido, lo consienten, no lo consienten, invisibilizando de esta forma a todos los demás actores del sistema prostitucional. Cuando hablamos de la prostitución, hablamos de una institución patriarcal que surge a la vez con la institución del matrimonio, que está en el origen del patriarcado, de cómo se ha creado esta jerarquía en base a en la explotación sexual y reproductiva, en base a nuestra capacidad sexual y reproductiva, y nos han dividido a las mujeres entre las buenas y las malas, las putas y las santas, las que valen y las que no valen, y aún hoy en día reproducimos esta dicotomía cuando las mujeres que nunca han estado en prostitución son incapaces de entender o de sentir que aquello que decidamos sobre la prostitución tiene que ver con todas nosotras y con toda una sociedad. Como os decía, estamos hablando de esta institución patriarcal, que es la prostitución, que somete a las mujeres al deseo sexual masculino, pero también estamos hablando de un sistema que prostituye a las mujeres, no a todas las mujeres, solo algunas, especialmente y hasta ahora hemos sido las mujeres del sur global. Después intentaré explicar un poquito más y Begoña seguramente nos desarrollará mucho más cuál es el perfil con el que se encuentra ahora mismo de mujeres y niñas que acaban siendo prostituidas. Y sobre todo, lo más interesante de este sistema prostitucional es que todas somos prostituibles, ¿no? Al hablar de la prostitución como si fuera una cosa de mujeres, como os decía, se invisibiliza a los demás actores y en primer lugar, quienes ponen el paraguas para que esta realidad sea posible son los estados. Estaríamos hablando directamente de estados proxenetas que de una u otra forma, por acción o omisión,
se lucran de la prostitución ajena. Por ejemplo, España es el mayor consumidor de prostitución de Europa, el tercero en el mundo después de Tailandia y Puerto Rico. Esos 5 millones de euros al día que mueve la explotación sexual de mujeres y niñas en este país están incluidos en el cálculo del PIB. Sin embargo, este gran consumidor de prostitución no podría llegar a estas cifras si no llega a abastecer la gran demanda que hay en este país con mercancía fabricada en países, como os decía, hasta ahora del sur global. Por lo tanto, estaríamos hablando de estados que fabrican la mercancía somos nosotras, las mujeres y las niñas, y que nos exporta en concepto de ocio y diversión para algunos y negocio para otros, y de estados que importan y explotan la mercancía. Bajo este paraguas, que no se nos olvide que el Estado somos todas, es decir, están los representantes políticos, están las instituciones, pero está también la sociedad, ¿no?, que banaliza con todo esto. Pues bajo este paraguas están protegidos, incluso a través de leyes que, otra vez me repito, por acción u omisión, permiten la explotación sexual de una u otra forma, ¿no? Por ejemplo, en el Código Penal de aquí no se castigan todas las formas de proxenetismo. Tenemos ahora mismo sobre la mesa una ley que pretende castigar todas las formas de proxenetismo. Ojalá salga adelante con todas las propuestas. Pero lo más preocupante de todo esto es que hasta ahora han sido eternamente invisibilizados los puteros, que forman parte también, son actores fundamentales de este sistema prostitucional. Yo les llamo puteros porque nunca les llamo clientes, al considerar que no se le puede llamar de igual manera a un hombre que compra el pan que a un hombre que penetra por boca, vagina y ano a una mujer que no le desea sexualmente. Y en esta ecuación, a mí me gusta muchísimo Kai Ekman, que en su libro El ser y la mercancía explica que en la prostitución con lo que nos encontramos es con un hombre que quiere sexo y una mujer que no quiere sexo, que necesita dinero, pero tienen sexo. Entonces mi pregunta siempre es a quienes quieren escucharme, a quienes quieren acercarse a este debate, ¿cómo llamaríamos esto al margen de la prostitución, esta realidad, ¿no?, de que un hombre tiene sexo con una mujer que no quiere tener sexo? Normalmente me responden que es una violación, agresión sexual, violencia sexual, y sí, ciertamente lo es. Y desde luego nosotras entendemos que un billete no puede eximir de responsabilidad a un agresor sexual. Esta no es nuestra vara de medir, desde luego, desde una perspectiva feminista y por lo tanto anticapitalista. Y como último eslabón sí estamos las mujeres y niñas que acabamos en este sistema prostitucional, que somos convertidas en putas desde bien pequeñas, a través de no solo el empobrecimiento. Lo económico tiene una parte y un papel importante, pero lo más importante creo es cómo se ha convertido toda esta industria y cómo ha refinado sus métodos para poder enganchar a las mujeres, y que además parezca una cuestión de libre elección, ¿no? Se habla muchísimo de la libertad. Entonces yo en mis intervenciones y en mi libro también hablo del proceso de fabricación de la puta. Las putas se fabrican, no nacemos putas, no tenemos algo en el ADN, ningún gen especial que nos convierta en putas. Yo nací en el año 84 en una familia de clase obrera, como no, porque esto es importante, y soñaba con ser médica o profesora, porque yo quería sanar, curar o enseñar, no quería ser convertida en un mero receptáculo de semen, y por lo tanto considero que ninguna niña de este mundo nace pensando en eso. Sin embargo, me convirtieron en la puta de todos y de todas a través de la violencia sexual que sufrí desde bien pequeña a través del incesto. Mi tío abusaba sexualmente de mí, después sufrí, a los 13 años, sufrí
5 violaciones simultáneas, que no una violación múltiple. El lenguaje es muy importante, ¿no? 5 chicos me violaron y de ese momento realmente no recuerdo gran cosa porque llegué a disociarme. Simplemente recuerdo sentirme como si estuviera ciega, sorda y muda. De hecho, hasta recuerdo ese silbido en el oído que me alejaba de las risas de los violadores, de cómo me iban insultando, ¿no? Y solo recuerdo sentir que no quería morir. No, yo simplemente o sea, me agarraba a la vida y mi miedo era morir, que mi vida se iba a acabar ahí. Y este fue un momento muy duro en mi vida, pero sin embargo lo peor vino después, cuando en mi propio entorno, cuando la sociedad me marginalizó, me expulsó. Los seres humanos necesitamos la sociedad y la comunidad para salir adelante, ¿no? Y hay mucha gente aún hoy en día que me pregunta con asombro si nadie hizo nada por mí, si nadie me ayudó. Y es una pregunta que creo que surge desde la preocupación genuina, pero sin embargo solo hace falta que pensemos un poquito, por ejemplo, si hace 40 o 50 años aquí una mujer sufría una violación o era madre soltera, si la sociedad la ayudaba. La respuesta claramente es que no, pero ya no solo que no la ayudaban, sino que además la expulsaban de la comunidad, la arrojaban al lado oscuro de la sociedad y acababa siendo prostituta, ¿no? Ese parece ser que es el destino de las mujeres que la sociedad convierte en desechables. Después acabé vendida a un proxeneta español por 300 euros y cuando me ofrecieron ese trato, que fue de lo más amable, que es con lo que juegan a principios de los años 2000, yo tenía 17 años, era menor de edad, en el año 2001, dije que sí, que quería venir a España en un par de años solucionar mi vida. Y fijaros cómo vivimos en la cultura de la violación, ¿no? Esta cuestión que las feministas radicales eh, conceptualizaron en los años 60, 70, que aún así se responsabiliza a las víctimas de supuestamente haber consentido. El poner en el centro el consentimiento de las víctimas es algo absolutamente perverso y es problemático. A través de la terapia, a través de la psicoterapia y de la mano de mi querida psicoterapeuta Carmina Serrano, llegué a descubrir que los seres humanos tenemos 3 formas de enfrentarnos al peligro y de agarrarnos a la vida. Una de ellas es pelear si nuestro cerebro considera que es posible ganar y enfrentar de esa forma. Otra forma es huir, pero si no podemos ni pelear ni huir, nos vamos a someter. Nos vamos a someter como resistencia activa, nos vamos a someter por elegir la vida. Y sobre todo, no se nos puede olvidar que resistir es verbo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que en este mundo androcentrista, pues donde los hombres han creado la realidad a través de sus palabras, ellos escriben la historia, ¿no? Son los grandes ganadores. Si no peleas y huyes, ya eres considerado un marica, un planchabragas, un pagafantas, o yo qué sé, qué más palabras e insultos se pueden recibir. Pero parece ser que, como os decía, en este mundo androcentrista, las únicas 2 soluciones ante el peligro es de luchar o de huir. Y no se tiene en cuenta que la mayoría de las veces las mujeres lo único que se nos deja para agarrarnos a la vida es someternos, porque estamos hablando de un sistema, estamos hablando de algo que va mucho más allá de lo individual, de la subjetividad. Lo más perverso de todo esto es que el sometimiento de las mujeres como resistencia activa para salir adelante se ha convertido en consentimiento. Y someterse para sobrevivir no es consentir. Y esto nos tiene que quedar muy claro. Y de hecho, al hablar del consentimiento de las mujeres, estamos dejando de lado a los auténticos responsables. En los años 2000, cuando yo llegué a España y fui introducida en este sistema prostitucional en el cual viví con muchísima culpa porque todo el rato me hacían
me recordaban que yo había dicho que sí, aun cuando yo no tenía herramientas para analizar mi propia situación de vulnerabilidad, no tenía herramientas para analizar cómo abusaron de su poder y de mi situación de vulnerabilidad. Y veía a la sociedad repetir hasta la saciedad que las mujeres que estábamos ahí estábamos porque así lo queríamos, porque éramos unas frescas y porque no nos gustaba trabajar, lo cual es absolutamente injusto. Quienes conozcan a mujeres rumanas, en este caso, saben de nuestra capacidad de trabajo porque venimos de una cultura donde el trabajo durante muchos años en la dictadura ha sido lo único que importaba, ¿no? Entonces venimos de culturas donde el trabajo pues, es algo que mamamos desde pequeñas. Ahora, con el paso del tiempo, puedo ver cómo ha cambiado el perfil de mujeres, ¿no? Estos proxenetas, que muchas veces pensamos que los malos son los de fuera, ¿no? Los rumanos, los colombianos, los nigerianos, pero los auténticos capos y los auténticos dueños de este negocio criminal son autóctonos. De hecho, Mabel Lozano ha hecho un trabajo increíble, tanto en su libro como en su documental El Proxeneta, donde da voz a un ex proxeneta condenado por explotar sexualmente a más de 1.700 mujeres a principios de los años 2000, y él cuenta cómo han creado toda esta red criminal a lo largo y ancho de este país y cómo se han sumado a este crimen organizado muchísimos ayuntamientos y muchísima gente del poder. Si hacemos una mirada un poquito, no sé, mirando un poquito para atrás, en los años 80, por ejemplo, las mujeres que acababan en prostitución eran mujeres adictas principalmente a la heroína, que acababan en prostitución para pagar la droga, la suya y la de sus maridos, les llamaban, pero eran sus proxenetas, sus chulos también, ¿no? A estas mujeres también se les ofrecía grabar las películas porno que fueron en los años 80, empezó a convertirse en una industria también, ¿no? Desde Estados Unidos y llegando hasta aquí, por supuesto que las primeras películas pornográficas estaban grabadas con mujeres prostituidas, porque si no, de la nada no iban a salir mujeres dispuestas a mostrar su intimidad. Gracias al trabajo de las organizaciones, de las asociaciones y principalmente de la lucha feminista, porque sí, el feminismo es abolicionista desde sus inicios, después si queréis podemos hablar más a fondo de esta cuestión, nos dedicamos a sensibilizar, a alzar la voz, como a pedir y a exigir que a las mujeres que estaban en esa situación no se las tratara de esta forma porque era absolutamente injusto. Entonces cambió el perfil de las mujeres de la mercancía, digamos, ¿no? Y se crearon estas redes de trata que abastecían su demanda desde países del sur global. Entonces empezaron a traer mujeres colombianas, mujeres dominicanas, nigerianas, rumanas, muchas mujeres rumanas. De hecho, un 60% de las mujeres explotadas sexualmente en la Europa rica son de origen rumano. Es decir, no sé, yo cada vez que lo digo me estremezco porque pienso, ¿cómo sentiríais cada una de vosotras, cada persona, ¿no? de las que estáis escuchando esto, si tendríais que verbalizar que un 60% de las mujeres explotadas sexualmente en la Europa rica son de origen español? Creo que queda claro que quienes destruyen las mujeres y las niñas de una comunidad destruyen a la propia comunidad, y ese es el sentido de la guerra, ¿no? de cómo nos han traído hasta aquí. Por supuesto que en un principio las mujeres que éramos traídas de destinos exóticos teníamos un precio más caro, es decir, las mujeres autóctonas enganchadas a la heroína en un estado bastante preocupante, o sea, se convirtieron en el producto más barato. Y aquí los puteros pagaban muchísimo por mujeres negras, pero no muy negras tampoco. Tenían que ser mujeres latinoamericanas negras, porque las mujeres negras de África siempre fueron las más devaluadas, ¿no? Ya vemos el racismo también como tiene su presencia.
se trataba a la inversa de mujeres que aparentemente éramos sanas, y sí lo éramos porque teníamos solo 18 años, si es que éramos mayores de edad, porque muchas eran traídas siendo menores de edad. Y digo aparentemente sanas porque físicamente puede que estuviéramos sanas, pero psicológicamente veníamos muy dañadas, absolutamente destruidas psicológicamente, y con una herida y con unos traumas absolutamente tremendos, porque hay una historia que nos une, que es toda la violencia que hemos sufrido anteriormente a la prostitución, para que ingresemos de forma voluntaria, porque, bueno, aquello era peor que esto, ¿no? Supuestamente. Primero se nos introducía la prostitución, después se nos enganchaba a la cocaína y al alcohol, y acto seguido también se nos ofrecía participar en películas pornográficas, y es cierto que en ese momento Internet no tenía tanta fuerza como la tiene ahora, y he tenido mucha suerte, de verdad lo creo, porque ahora mismo con lo que me encuentro es absolutamente terrible en mi trabajo con adolescentes, ¿no? Bueno, 20 años más tarde estamos otra vez en un cambio de paradigma, porque otra vez las feministas nos hemos encargado de gritar alto y fuerte, de decir las mujeres que acaban en los prostíbulos, en los pisos, en las rotondas, eh, en los polígonos, eh, no han elegido, no quieren, no han venido así, no han elegido ser, no sé, como os decía antes, pues un mero receptáculo de semen para que algunos hombres se diviertan. Hemos pedido y seguimos luchando para que el Estado y sus leyes reconozcan nuestro discurso acorde a los derechos humanos. Es lo único que pedimos, ni más ni menos. Sin embargo, ha llegado este mensaje a través de un discurso, de una falacia que intenta separar la prostitución buena de la prostitución mala. No existe la prostitución buena, porque toda la prostitución daña profundamente a las mujeres e impide que alcancemos la igualdad entre mujeres y hombres y una auténtica democracia. Eh, bueno, pues gracias a toda esta lucha feminista, otra vez los hombres, esos 4 de cada 10, quizá han entendido que las mujeres que están en prostitución de países del sur global puede que no lo hayan elegido y no quieren formar parte de la industria no, del negocio criminal, del crimen organizado, ¿no? Y ahora mismo lo que están pidiendo es producto local, kilómetro cero. Y es ahora cuando por fin parece ser que la sociedad española empieza a verle las orejas al lobo, porque resulta que ya no son las otras, las de fuera, las de lejos, las tontitas esas que las engañan. Y a mi hija nunca le va a pasar esto, porque empiezan a ver el peligro en casa. Principalmente las familias empiezan a preocuparse, cuando empiezan a preocuparse, sobre el consumo de pornografía. Y esto si tenemos en cuenta que según estudios, 7 de cada 10 adolescentes varones consumen pornografía de forma habitual, y también que 9 de cada 10 madres o padres no tienen ni siquiera conocimiento de que eso es así. Es decir, para cuando se preocupa una persona, hay 9 que no lo hacen, hay 9 familias que no lo hacen. Entonces, ahora mismo, como os decía, está cambiando el perfil, y los proxenetas han visto, bueno, a través de o sea, cómo ha crecido Internet, las redes sociales, las aplicaciones, la propia pandemia, cómo ha convertido todo esto, y le están dando un aire fresco y están reformulando el producto. Esto es como cualquier cosa que está en el mercado, ¿no? Se reformula el producto para seguir vendiéndolo. Entonces, los proxenetas han estado muy atentos al mercado y se han dado cuenta que gracias a la lucha ecologista, ¿no? Que nos están avisando, nos están diciendo que nuestros hábitos de consumo repercuten directamente en el empobrecimiento de otras tierras, de otras poblaciones, de otros países, y nos están aconsejando que debemos mirar mucho eso, y además debemos consumir
producto de kilómetro cero, es decir, mejor comprarle los tomates a nuestro vecino o las vainas que importarlas del otro lado del mundo, ¿no? Porque esto causa un daño al planeta, a la economía, a la vida de las personas. Entonces, han aplicado este mismo modelo y este mismo discurso en la prostitución, haciéndonos creer que hay una forma ética de consumir cuerpos. Y cuando digo cuerpos, me refiero a vidas humanas, porque el cuerpo no es algo que tengamos en propiedad, somos cuerpo, es decir, la sexualidad atraviesa nuestra vida, atraviesa nuestra mente, atraviesa nuestras emociones y el propio cuerpo, ¿no? Y eso es lo que se rompe en el neoliberalismo y en este capitalismo tardío, ¿no? ¿Y cómo consiguen captar producto kilómetro cero? Y por supuesto que ahora mismo, y bueno, lo sabemos, que los tomates del vecino o las vainas del vecino son más caras que las que vienen del otro lado del mundo, ¿no? Pero, y solo algunos pueden permitírselo. Bueno, pues esto ocurre aquí también, es decir, ahora lo exótico es el producto local, es decir, nuestras niñas, las autóctonas, de hecho va en aumento la trata de niñas, especialmente del sur del país, que son movidas y trasladadas al norte del país, porque son las dinámicas que se generan. Y ahora los proxenetas utilizan principalmente las redes sociales, es decir, no tienen que ir a ninguna parte ni a ningún país empobrecido del mundo para hacerse con el gran negocio. Tenemos que tener en cuenta que tanto a niñas y a niños les hemos dejado expuestos a esta industria criminal a través de la pornografía, que está haciendo muchísimo daño, está causando auténticos estragos con la salud y el futuro de estas nuevas generaciones. Y sobre todo estaríamos hablando de que, claro que los seres humanos necesitamos ser vistos, reconocidos para desarrollar nuestra individualidad, nuestra subjetividad. Entonces, a través de la hipersexualización temprana de las niñas, parece ser que solo les dejamos existir o que ellas mismas se vean o se identifiquen como alguien, solo si son algo, es decir, solo si son un objeto de deseo. Y a esto participa la cultura de la violación, el contenido multimedia, las redes sociales, y los proxenetas utilizan bien todos estos recursos y a través de aplicaciones como OnlyFans, incluso a través de Instagram, que tiene como una doble página donde se captan a las mujeres. Se capta a las mujeres que tienen muchos seguidores porque ya generan contenido erótico de alguna forma, y entonces lo primero que se les propone es eh, crear contenido pornográfico, así como de forma inocente, como que no pasa absolutamente nada, y a través de estas aplicaciones se fomenta la comercialización de la sexualidad de las mujeres. Entonces, estas niñas son empujadas a crearse perfiles donde quienes quieran ver ese contenido van a pagar, es decir, se van a suscribir. Bueno, pues aparentemente ellas piensan que lo eligen, lo deciden, que son libres, y sobre todo, ¿por qué lo hacen? Porque no hay un discurso social contundente que hable claramente de cómo eso daña la salud de las mujeres, ¿no? La sexualidad sigue siendo un tema tabú porque hemos pasado de eh, todo es pecado a todo vale. Y seguimos sin hablar de la sexualidad y de la importancia que tiene la sexualidad en la vida humana. Una vez están metidas en ese círculo, hay grupos organizados tanto en foros, como podía ser Foro Coches, donde la misoginia está, bueno, más que presente, o en grupos organizados en Telegram, que lo que hacen es persuadir a las víctimas, las que escogen, para que creen contenido cada vez más duro y más denigrantes, que acaba después en páginas pornográficas. Estas mujeres después son eh, escogidas por los proxenetas y principalmente lo que les vende es la idea
del sugar daddy. ¿Qué significa sugar daddy? Pues un viejo verde que lo que quiere es abusar sexualmente de una, si no es menor de edad no importa, porque si es un señor que tiene 60 años y está con una criatura de 18 o 20 años, por muy mayor de edad que sea, no deja de ser un señor que le triplica la edad que podía ser su abuelo. Es decir, muchas veces pensamos, ¿no?, que deberíamos de prestar más atención a la pedofilia, a la pederastia, pero sin embargo, fijaros cómo ellos tienen vara libre para acceder a todo esto. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué vamos a hacer ahora como sociedad, como feministas? ¿Vamos a esperar 20 años más diciendo una y otra vez, fijaros, esto es así, esto es así, simplemente porque los hombres de esta sociedad no están dispuestos a escuchar un no y quieran comprar un sí porque sí? Es decir, 4 de cada 10 hombres pagan por tener sexo con una mujer que no quiere tener sexo. ¿Y qué pasa con los demás 6? Porque se supone que ellos no consumen porque algo pensarán sobre eso. Y eso es lo que pregunto a los adolescentes en mis intervenciones. Les digo, antes de explicarles quién soy para no condicionarles mucho la respuesta, les digo, os iríais de putas cuando tengáis 18 años, aunque ahora mismo en los pisos ya van siendo menores de edad, todo se ha dicho. Y principalmente lo que me cuentan y lo que me contestan es, algunos dicen que sí, que se les ve ya directamente los que ya reproducen, los que son más machotes, los que ya son los gallitos, ¿no? Pero lo cierto es que la mayoría dice que no. Y podía parecer esperanzador que digan, no, no voy a ir de putas. Podríamos decir, ah, hola, es un éxito lo que estamos consiguiendo. Pero ni de lejos es así, porque lo que contestan cuando les pregunto, ¿por qué no te irías de putas? Una parte importante dicen, porque me dan asco las putas. Entonces, claro, estos van a acabar yéndose de putas, porque ese asco se va a traducir en morbo y bueno, van a encontrar las formas de acercarse a la prostitución, quizás sean de esos que van a primera hora cuando las mujeres están recién duchadas, es decir, la mercancía está sin manosear, sin que le importe en absoluto porque no ven mujeres. Y luego otra parte dice que no se iría de putas porque ellos se las follan gratis. Entonces vemos cómo en el centro de todo esto sigue estando el mismo problema. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Qué pasa con su sexualidad? ¿Cómo les vamos a reeducar? Y sobre todo, lo más importante, hablamos mucho de la educación y hemos visto, llevamos ya demasiados años educando y educando, intentando transmitir lo que son los valores, la ética, el buen trato, es a lo que nos dedicamos las feministas, pero necesitamos leyes que nos amparen. Al igual que tenemos una ley contra la violencia de género desde el año 2004, que claro que no se ha acabado con la violencia de género, pero sí tenemos una herramienta y podemos exigir que se aplique, que se dote de presupuesto. De la misma forma necesitamos una ley integral abolicionista del sistema prostitucional. Nos hablan mucho de la abolición como si fuera una utopía y no lo es realmente. Principalmente tenemos que entender que abolir la prostitución no es prohibir la prostitución. Explico en mi libro a fondo estos 3 modelos. El modelo prohibicionista es un modelo moralista, conservador, que lo único que pretende es que no se vea, considerando que está mal, pero castiga y persigue especialmente a las mujeres, considerándolas impuras, responsables o culpables, ¿no?, de despertar incluso en los hombres, pues esos impulsos irrefrenables. No sé cómo a los hombres no se les cae la cara de vergüenza. A mí me daría mucho corte que alguien dijera de mí, si yo fuera hombre, que no soy capaz de contenerme, no soy capaz de comportarme como una persona, no sé, con 2 dedos de frente, ni más ni menos, ¿no? Después está el modelo regulacionista o el modelo reglamentarista o pro derechos o pro sex, que lo que nos está diciendo es que hay que dar derechos laborales a las trabajadoras sexuales. Ahora, en este momento en el que se está acabando el trabajo, en el que el lobby proxeneta va a las universidades a difundir su mensaje y a banalizar con lo que representa la prostitución. Yo os pregunto, ¿cuántos años resistiríais en un trabajo donde os manosean,
os babean, os penetran por boca, vagina y ano, os sudan encima, gota a gota, donde tenéis que dormir en los mismos espacios asfixiantes, donde muchas veces hacinadas sobre esos mismos colchones, donde la repetición de la penetración se convierte en un acto de tortura. No podemos seguir banalizando con lo que es esto, porque muchas veces dicen, ya, pero es que fregar escaleras, bueno, yo no sé qué obsesión hay con lo de fregar escaleras. Primero, y lo más importante, no hay tantas escaleras en el mundo para fregar y podemos hacer muchas cosas más que fregar escaleras. Pero al margen de esto, como bien dice nuestra querida y gran maestra Ana de Miguel, la higiene es importante para la vida. Menos mal y gracias a todas las mujeres que limpian las escaleras, limpian nuestro mundo, cuidan a nuestras personas mayores, a los niños y a las niñas. Los cuidados y la higiene es importante para la vida. Que los hombres eyaculen en concepto de ocio y diversión no lo es. Es decir, el Estado no puede garantizar un número de mujeres para que ellos sigan siendo los mismos hombres de siempre, simplemente porque no somos capaces de ver más allá. Desde la izquierda me preocupa mucho, sobre todo, bueno, desde el modelo liberal, digamos, de que es un trabajo, que es dinero y todo eso, pero a mí lo que me preocupa es que desde la izquierda se defiendan estas posturas hablando de libertad. Yo tengo muchísimos debates, especialmente con hombres de izquierda, sindicalistas, que yo creo que en la izquierda tenemos muchísimo bagaje intelectual y muchísima capacidad de analizar la realidad desde una perspectiva mucho más amplia. Y siempre lo que planteo es, si el día de mañana hay 300 personas o 3000, me da igual, que se organizan y dicen, no, a ver, yo quiero que se legisle para vender mi riñón, porque con un riñón ya voy bien, entonces con este riñón que voy a vender voy a poder pagar mi hipoteca y voy a poder mandar a mi hijo a estudiar a Brixton, yo qué sé. Entonces, ¿quién eres tú para oponerte? Porque es mi riñón, ¿cómo te vas a meter tú aquí? Y reaccionan muy rápido y dicen, no, claro, pero es que no podemos legislar en base a lo que a alguna persona le viene bien, porque en este caso claramente le podría venir bien, ¿no? Sí, eso alimenta la desigualdad, porque va a ser la gente más pobre la que va a vender su riñón a la gente más rica. Y lo entienden. Sin embargo, en el caso de la prostitución no lo entienden. Y nosotras, las abolicionistas, lo que defendemos son medidas y políticas públicas destinadas a las mujeres que garanticen los derechos. ¿Qué entendemos nosotras por derechos? Entendemos el acceso a la renta básica, por ejemplo, una ayuda económica, pero no es suficiente, por supuesto, sino el acceso a la vivienda, la formación, la terapia, el asesoramiento jurídico, el acompañamiento psicosocial, todo esto y el trabajo es lo que nosotras entendemos por derechos. Y si hay alguna mujer que quiere hacerlo, que no lo pongo en duda, por supuesto que puede haber alguna mujer que antes de trabajar prefiere abrirse de piernas por lo que sea, porque es bonita, porque es guapa, porque le hacen la pelota y porque no sabe realmente la repercusión que eso va a tener cuando deje de ser guapa, bonita y follable, porque es lo único que se valora en la prostitución, nos da absolutamente igual. No se puede legislar en base a eso porque sí, vamos a ser las mujeres más empobrecidas y más vulneradas las que vamos a acabar ahí. Entonces, desde la abolición exigimos derechos para las mujeres, pero no derechos de pagar impuestos por ser esclavizadas sexualmente. Otra vez, me repito, estaríamos hablando de un Estado proxeneta con todas las de la ley, o sea, en mayúsculas. Y lo que exigimos es que se persigan todas las formas de proxenetismo y también a los puteros, que se les castigue, que se les multe a los puteros, porque los consideramos agresores sexuales. Y con esto ya voy cerrando. Por ejemplo, la ley es súper importante a la hora de educar. Y en Suecia, por ejemplo, en el año 99 fue el primer país que multó a los puteros. Después se sumaron cada vez más países. Noruega, Islandia, Irlanda, nuestra vecina Francia también. O sea, cada vez son más países. ¿Y cuál es el resultado? ¿Sigue habiendo prostitución? Sí, muy poquita, cada vez menos, porque abolir no es sinónimo de erradicar,
sino que es el camino a través del cual llegamos a erradicar la prostitución. Lo que se está generando es que los chicos jóvenes crecen con la idea de que es absolutamente impensable pagar por tener sexo con una mujer que no quiere tener sexo contigo. O sea, les resulta impensable y no lo ven como algo guay, como algo, no sé, algo deseable para ellos. Entonces, solo recordar que las feministas lucharon por el voto, las sufragistas, muchos años, o sea, casi 100 años, y las que empezaron esa lucha no ejercieron su derecho al voto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que igual estamos, o sea, comprometidas por conseguir un mundo mejor y aunque no lo veamos, no importa, estamos construyendo el futuro de las niñas y de los niños de hoy en día. Y creo que es motivo suficiente como para tener la capacidad de parar, de dejar de decir estupideces y de repetir eslóganes, porque incluso piensan que son cosas originales y no es más que repetir, repetir, repetir hasta la saciedad. Informémonos y de verdad tengamos libertad de pensamiento, porque la libertad de pensamiento es algo que valoramos mucho los seres humanos, pero para tener libertad de pensamiento hay que esforzarse mucho, hay que profundizar y sobre todo hay que escuchar a las voces expertas. Gracias. Muchas gracias, Amelia, por tu intervención, muy, muy interesante, de verdad. Y como no quiero dilatar vuestras exposiciones, voy a pasar directamente a la presentación de Begoña. Begoña Vera Guanche es licenciada en Filosofía, con estudios en Periodismo y Audiovisual. Ha sido responsable de varios gabinetes de prensa, tanto institucionales como de empresa, y está especializada en la investigación y sensibilización del sistema prostitucional, de las explotaciones sexuales y el tratamiento de las violencias machistas en los medios de comunicación. Es creadora del primer diagnóstico sobre la prostitución en Gran Canaria y del manual del tratamiento del fenómeno de la prostitución en los medios de comunicación. Dirigió la investigación Proyecto Cunina y actualmente es responsable de la formación, sensibilización e incidencia política del programa Daniela Oblatas y conductora del espacio radiofónico El Aquelaje de la cadena SER y miembro de la asociación Vivas. Una compañera me pasó el enlace al proyecto Oblatas y la verdad es que es un gran proyecto, me parece muy interesante y estoy segura de que hacéis un gran trabajo. Begoña nos va a hablar de dónde ponemos el foco, de por qué nos afecta a todas las mujeres la prostitución y si la prostitución es sexo, si yo no me equivoco. Y como he dicho antes, pues estamos deseando oírte, Begoña, es tu turno. Gracias. Pues lo primero, darles las gracias a ustedes, a Verdes Equos, por invitarme a participar. Es bueno que se debata desde el respeto y desde la racionalidad todo debate social, porque tenemos una confusión acerca de cuando hay un problema, creemos que todo el mundo puede opinar desde todos los lugares. No, los problemas sociales son complejos y tienen diferentes escalas. Hay un nivel filosófico, conceptual, otro ético, otro político, otro moral, y tendemos como a mezclarlo todo, ¿no? Y perdón, y en el tema de abarcar o entender qué pasa con el sistema prostitucional, hay mucho ruido y mucho ruido interesado. Bueno, y lo segundo que tengo que hacer es agradecer, por supuesto, lo que hace Amelia, porque claro, después me deja a mí, que lo he pedido yo, porque claro, es que ya lo explica también, que ahora quiero darles pinceladas de cosas que ha dicho ella, ¿vale? Pero yo creo que comparto todo lo que ha dicho, o sea que no tengo ninguna pega. Aprendo mucho de ella cada día. Bueno, el tema, ustedes proponían mitos y prejuicios y hay tres que a mí son claves. Hablaré un poco en general de varias cosas, pero hay tres claves, que son tres preguntas que yo me hago cuando hablamos o escuchamos sobre el debate del sistema prostitucional. Y digo sistema prostitucional porque no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier industria, no estamos hablando de cualquier cosita aleatoria o artesanal, olvidémonos de esto. Es el negocio ilegal más importante del mundo
que se sustenta en 3 patas, que serían todo lo que está pasando con las nuevas tecnologías, aplicaciones y demás, lo que entendíamos como la prostitución un poquito más artesanal, ¿no? Aquello que tenemos en nuestro imaginario colectivo, y la pornografía, que son las 3 patas que fundamentan este gran sistema, en el que intervienen estados, en la que intervienen muchos factores y actores y pocas actrices. Hay muchos actores, pero pocas actrices. Bueno, las 3 preguntas que yo siempre me hago sobre el debate, o que creo que deberíamos plantearnos cada vez que estamos escuchando esto, o estamos hablando del sistema prostitucional, o hablando de leyes y demás, sería: ¿por qué cada vez que estamos viendo en los medios de comunicación, o cada vez que se va a hablar de prostitución, hablamos de mujeres? Y ya está. O sea, ¿por qué lo hacen las mujeres? ¿Son libres o no? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Si no es un problema de ellas. El problema es que el 60% el 40% de los hombres de nuestro país dicen abiertamente ser puteros. ¿Por qué hablamos de ellas? O sea, como sociedad, si quisiéramos entenderlo, que tenemos un problema, ¿por qué analizamos siempre el problema en cuanto a los derechos de las mujeres o no a tenerlo? Yo trabajo con mujeres en prostitución, que pueden estar o no dentro del sistema prostitucional, y nos importa un carajo, y se los digo así. Tener a la mujer en el centro, da igual cuál sea su proceso o en qué parte de su proceso personal esté. Nosotros vamos a echarles una mano en lo que podamos y en lo que necesite. Pero yo no le voy a preguntar, ¿quién soy yo para preguntarle a una mujer? Y además, muchas veces incluso creo que es bueno que piensen en su proceso sanador, y aquí no sé si Amelia lo compartirá, que lo hacen porque quieren. Porque, o sea, cuando les cae encima, cuando empiezan en el trabajo personal y se dan cuenta de dónde vienen, cuáles son sus antecedentes, su trayectoria, y empiezan a descubrir, se derrumban. Porque encima no han sido protagonistas de todo lo que les ha pasado. O sea, que a veces, muchas veces, es un melón que no hay que tocar hasta un momento adecuado del proceso de salida del sistema prostitucional, si eso es lo que quieren, ¿vale? Porque hay muchas que no se lo pueden ni plantear. ¿Y quién somos nosotras para decírselo? De eso no se trata. Es que no estamos hablando de esto. Eso sería una parte del trabajo, pero eso es trabajo con las mujeres. Cuando hablamos del sistema prostitucional y cuando hablamos de leyes para ver qué tipo de sociedad queremos, en qué sociedad vivimos y a qué sociedad queremos dirigirnos, ¿verdad? Como partido político, por si no, no nos meteríamos en esto, no nos pondríamos a ser activistas políticos. Tenemos una idea de sociedad, del mundo, como nos gustaría que sería, ¿verdad? Y lo que intentamos es, con nuestro trabajo personal, con nuestro esfuerzo, con nuestras ilusiones, nuestro pensamiento, nuestro desarrollo, intentar alcanzarlo. Cosa que nos dicen que no, que con la prostitución no se puede. Curioso, ¿eh? O sea, con otras cosas sí podemos soñar, pero con esto no. Cuidado, porque esto también es uno de los grandes inventos del neoliberalismo, que es generarnos la incapacidad de soñar mundos alternativos. O sea, no puedes, esto es lo que hay. ¿Cómo que esto es lo que hay? Pues si nos hubiésemos seguido con el matando mamú, ¿no? Digo yo, ¿están de acuerdo? ¿No? O sea, si no hemos evolucionado y vamos queriendo otras cosas. Estamos en un momento, llevamos más de 200 años que las feministas queremos otro mundo y vivimos otro mundo y lo visualizamos, pero nos siguen diciendo que no, pero que hay ciertas cosas que no. Pues bueno, uno de ellos, de los mitos, sería que cada vez que hablamos del sistema prostitucional siempre hablamos de por los motivos o las no motivaciones para que las mujeres estén allí. Y recordemos todo lo que nos ha contado Amelia. La construcción. El año pasado, en el informe Cunina, que si quieren luego se los puedo pasar el enlace, se los dejo a Teresa, a la compañera Teresa, a la que aprecio mucho, le puedo pasar el enlace, y tienen allí el estudio que hicimos el año pasado. Porque, por ejemplo, yo tenía la hipótesis de mi experiencia y de otras muchas, de que la mayoría de las mujeres que estaban en el sistema prostitucional habían sufrido abusos sexuales. Claro, pero por lo visto nosotros las feministas tenemos que demostrar las cosas con mucha investigación, muchos datos, y aún así tampoco nos creen, ¿vale? Entonces, y trabajé con una muestra de 194 mujeres, que creo que es una muestra alta, porque por lo visto ahora con 4 o 6 ya se hacen investigación científica, pero 194 no les parecía. Historias de vida, o sea, mujeres que habían pasado por el proyecto y que la habíamos acompañado. Y mira tú la sorpresa, la mayoría había sufrido, menos un 3% que decía claramente que no. Todas las demás, un gran porcentaje decía que sí, y un gran porcentaje no te decía nada porque no era algo que querían tocar.
pero yo sabía que sí. O sea, por ejemplo, te decían en los expedientes, para que tengan un ejemplo, veías los expedientes, había estado desde pronta edad hasta protección, riesgo, después el sistema prostitucional, había pasado por mucha gente y en ninguno de los informes parecía que había sido abusada sexualmente en la infancia. Pero mira tú por dónde, leyendo, haciendo arqueología, es que no sé ni cómo llamarla, porque aquello era de lavarnos luego después, de repente descubro una nota a pie de página: tuvo un accidente en una moto a los 11 años y tuvo un aborto. Nadie, ninguna institución, ni donde se practicó el aborto, en el materno, ni la fiscalía, no había nada, ningún informe. No pasa nada. Los últimos datos dicen que los abusos sexuales han aumentado, quizás porque ahora empezamos a hablar de ello, porque el melón de la infancia es algo que no se toca tampoco, ¿no? Es de un 28 a un 30% de los niños y niñas sufren abusos sexuales en el entorno familiar. Luego, eso genera normalización y naturalización de prácticas. La indignificación, Amelia lo estaba explicando muy bien, ¿no? Los que hemos sufrido abusos sexuales en la infancia entendemos que nos pueden pasar cosas que es normal, o sea, se aceptan. Entonces entras en una sexualidad tóxica cuando llegas a la adolescencia sin entender muy bien qué te ha pasado o qué pasa, da igual. Pero en eso sí que se está aprovechando ahora el sistema prostitucional. Aparte está una cosa que es la pedagogía de la pornografía y otra cosa que es la hipersexualización de niñas y niños. Bueno, pero lo importante es por qué las mujeres están en el sistema prostitucional. O sea, lo que quiero es que se planteen cómo es una trampa mental, o sea, del discursiva. ¿Esto es lo importante? Bueno, pues a mí me preocupan otras cosas. Me preocupa por qué los hombres consumen. Y aquí les voy a decir una cosa, si hay algún compañero aquí, que curioso, estaba dando un taller, a mí me gusta mezclar anécdotas, estaba dando un taller en un instituto y de repente un chico, segundo bachiller, fue hace poco, y cuando estaba dando el dato, hay veces que les pasan cosas y es alucinante que te dejen compartir esos momentos. Ese chico de repente se da cuenta que empieza a hacer la cuenta mental: 4 de cada 10, 4 de cada 10, 4 de cada 10. 4 de cada 10 claro, mis padres, los padres nuestros, nosotros, profesores, claro, y le vi la cara. Entonces, claro, lo recogí, fui hacia él porque me vi la cara que tenía y le dije, en vez de pensar en eso, ¿por qué no has pensado que 6 de cada 10 no lo hacen? ¿Por qué 6 de cada 10 hombres no lo hacen? Y trabaja de ahí. Y piensa, a partir de ahora que ya sabes qué es el sistema prostitucional, qué le pasa a las mujeres que están dentro del sistema, qué es de lo que estamos hablando, de qué porcentaje quieres ser, del 4, del 40 o del 60. Esa opción no se las estamos dejando, no la van a tener, porque es que ni ellos tienen capacidades con esas masculinidades tóxicas y lo que ha hecho el patriarcado con los hombres. Tampoco tienen esas oportunidades, pero van a tener que empezar a elegir. La segunda cuestión, y ya lo dijo Amelia, es del debate, otra falacia y otro prejuicio que tenemos. Cuando hablamos de prostitución, y voy a utilizar la frase que ha dicho hoy la alcaldesa de Barcelona, que ustedes imagínense cómo me debo sentir yo, que dedico gran parte de mi vida y de mi capacidad emocional y de mi bienestar trabajando con lo que trabajamos, porque nos pasan cosas, ¿no? No trabajamos con jarrones, trabajamos con seres humanos y yo soy otro ser humano. Ada Colau ha dicho hoy, a mí puede no gustarme la prostitución, pero lo que no haré nunca es ser una arrogante que le niega la voz a una mujer que la ejerce. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que yo nunca le he negado la voz a nadie. Ya no debato ciertas cosas, pero porque vengo desde otro lugar y estoy muy cansada y tengo que conseguir dinero para a lo mejor comprar condones o comprar comida. Y me quita mucho tiempo debatir tonterías. No estoy yo para eso, lo siento mucho. Pero no le quito la voz a nadie. Cuidado, no. Y no soy una arrogante. ¿Por qué digo esto? Porque aquí está el otro mito. Cuando se habla del sistema prostitucional, solo afecta a las mujeres que están dentro del sistema prostitucional. Falso, falacia. El sistema prostitucional afecta a todas las mujeres. Y hasta que no entendamos y cambiemos esto,
tenemos un problema. ¿Por qué? Porque es una trampa. Amelia lo explicó muy bien. O sea, tú dentro del problema, o sea, es como, por ejemplo, yo tengo cáncer, pero no le voy a dejar hablar al oncólogo o a la oncóloga porque yo soy la que sufro cáncer. ¿No? Está el cáncer como enfermedad, está como problema social, cuáles son los factores que influyen, habrá mucho tal, ¿no? Pero con la prostitución no podemos hablar las que trabajamos. Pero es que después también es una falacia, la doble falacia es que el sistema prostitucional es un cartel luminoso, constante, que da mensajes constantes a todas las mujeres. Dependiendo de las circunstancias en las que te encuentres, siempre habrá algún lugar al que puedas recurrir. Si te va mal en la vida, tienes algo entre las piernas que puedes vender. Y esto nos pasa a muchas mujeres. En algún momento, sobre todo a las mujeres jóvenes, en algún momento, es que no se pueden imaginar, en entrevistas de trabajo, cuando estás trabajando en precario, cuando estás estudiando en la universidad, cuando tal, o sea, es un mensaje constante. Después, otro mensaje. Hay buenas y malas mujeres, ¿vale? Si no te portas bien, te vamos a meter en ese lugar en el que no quieres estar, porque claro, el concepto puta es prejuicioso, estigmatizado, dice cosas feas de ti. Entonces, cuidadito con la falacia de que no podemos hablar el resto de las mujeres del sistema prostitucional, porque sí nos afecta y nos afecta constantemente. Y esto es político. El sistema prostitucional nos afecta porque es la mirada hacia nosotras. Es convertirnos en objeto de consumo en una sociedad. La posibilidad nada más. Ya es. Antes decía Amelia, ponía el ejemplo de que, bueno, llegará un momento con los sindicalistas, decía ella, bueno, no es que ha llegado el momento. Les leo un titular. La extrema derecha en Argentina a favor de la venta de órganos. Es un mercado más. El diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que si la venta de órganos fuese para parte del libre mercado, los trasplantes funcionarían muchísimo mejor. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Pues ya está pasando. O sea que Amelia decía, ¿te imaginas? No, ya eso está pasando. Y la tercera falacia, mito, sobre el sistema prostitucional y sobre el debate de la prostitución es quizás el peor de todos. Busquen definición de prostitución en esa sociedad tan igualitaria que se llama Real Academia de la Lengua. ¿Cómo define prostitución? Define así: intercambio de dinero por sexo. Y lo asumimos, no lo cuestionamos. ¿Qué definición tenemos de sexualidad en la cabeza? Claro, yo cuando trabajo con los adolescentes y las adolescentes, cuando trabajo sobre todo con los jóvenes, cuando les voy a hablar sobre el sistema prostitucional, sobre los riesgos, sobre cuáles son los indicadores, cuáles son los riesgos de las mujeres, qué les pasa a las mujeres independientemente, porque todo esto ya está trabajadísimo y estudiadísimo. Si quieren se los paso. A las mujeres les pasa cosas dependiendo del tiempo que están dentro del sistema prostitucional, independientemente de cuál es el motivo por el que ellas están ahí. A su cuerpo y a su cabeza les pasan cosas, y gravísimas, ¿eh? Tenemos casa de acogida y sé lo que es un sábado por la noche que podemos llamarle el resplandor, cuando empiezan a hacerse autólisis colectiva. Independientemente de lo que les pasa a las mujeres, entonces cuando yo empiezo a hablarles de todo esto, claro, llegan los chicos y las chicas que son mucho más listos de lo que nosotros pensamos. Claro, si me quedan así, estamos hablando de sexo, ¿no? Claro, y yo espero a que me pregunten eso. Y claro, y digo, ¿por qué? Porque claro, es un intercambio. Y claro, digo, ¿y cuál es la definición de sexo? Esa es la trampa con la que juego yo. Y espero casi siempre hasta el último momento para que me lo digan y dejarlos así, porque claro, solo nos dan 50 minutos, una hora como mucho, para trabajar con ellos todo esto que les está afectando directamente y que no tenían educación sexual afectiva. Entonces, claro, yo les hago una definición de sexualidad igualitaria. El sexo en una sociedad igualitaria tiene que tener 3 componentes, que es la intención del placer mutuo, el deseo mutuo y el consentimiento real y no viciado. Vale. Cuando les explico todos estos términos y empezamos a hablar de esto, y entonces les digo, bueno, ahora vamos a lo que estamos hablando. Claro, no lo ven. Ellos no ven. Dicen, no hay intención de placer mutuo.
¿Hay intención de placer mutuo? No lo hay, ¿vale? ¿O ustedes creen que sí? No lo hay. El deseo mutuo, ya les digo yo que no hay deseo mutuo. Tú estás allí y el que tiene el deseo. Y luego tampoco hay consentimiento real, porque cuando está, es un consentimiento viciado constantemente, porque tú estás haciendo esto para conseguir otra cosa. Por lo tanto, no estás realizando un proceso que debería ser natural, estupendo, de conocimiento de seres humanos, un proceso más biológico, normalizado, no tabú, sino normalizado, en el que personas libremente deciden tal, pues no, se convierte en otra cosa. Entonces no estamos hablando de sexo en ningún momento. Las mujeres no es sexualidad, porque además sería muy interesante cuando hacen las distinciones ellas de cuando tienen sexo con las personas que quieren a cuando están dentro del prostíbulo. Eso debería ser muy interesante para que ustedes lo entendiesen. Cuando las escuchas ellas hablar, las diferenciaciones, ¿no? Entonces, aquí está claro, ¿no? Entonces, si no hablamos de sexo, hablamos de control y dominio del cuerpo de otro ser humano. Y es aceptable socialmente. Es que hay cosas que no entiendo. O sea, conceptualmente yo no lo entiendo. A mí me genera una distorsión racional. No puedo. O sea, en una sociedad ilustrada, democrática, en la que, que los derechos humanos es la herramienta y el nexo común, pues no funciona. No, hay cosas que en este debate que no me cuadran nada. Luego después Amelia decía otra cosa que tampoco quiero dejar pasar, hablaba de que existe una prostitución buena y otra mala, está la trata y está la prostitución. Miren, mi experiencia personal, a mí que me gusta conceptualizar, ahora mismo yo tengo un problema, porque si yo utilizo el concepto de trata, que es el concepto que se describe en el convenio de Palermo y luego se ratifica en el de Varsovia, incluso hasta en el convenio de Estambul, que también se utiliza, el concepto de trata con fines de explotación sexual, bueno, el de trata en general, dice que es las personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y yo, en todos estos años, las vulnerabilidades cambian. Es cierto, estamos ahora mismo, y ahora esto es mi última parte, pero todas estas personas tienen situaciones de vulnerabilidad. No solo socioeconómicas, también emocionales. Y aquí quiero terminar diciendo dos cosas. Una, me preocupa no solo que no haya leyes ni herramientas para poder nosotras trabajar, me preocupan los cambios legislativos que están generando que puertas de entrada traseras a frivolizar sobre esta situación. Por ejemplo, ley del sí es solo sí. Qué curioso. Ahora, por lo visto, solo si dice sí es consentimiento, exceptuando una cosa. En este país, mientras existe esa ley, también se puede comprar el consentimiento. Cuidado. Porque no lo veíamos. O sea, ¿cómo va a ser sin consentimiento, si el consentimiento es viciado? Si sabemos que las estructuras que están detrás, pero yo pago, se puede cambiar. O sea, le estamos dando un mensaje a los hombres. No, las mujeres tienen que tal, o sea, no sé cuánto, el consentimiento sí es solo sí. Exceptuando que si no quieres generar la discusión de si hay consentimiento o no, no te preocupes, Mary, caballero, no se preocupe usted. Usted va al prostíbulo, paga y ya tiene consentimiento. ¿Entienden cuáles son los problemas de que el sistema prostitucional, cómo nos afecta al resto de las mujeres? Claro, ¿cómo le explicas a un pibe que está empezando, que está iniciando, y dice, bueno, si hay problemas, no te preocupes, que seguro el consejo que le va a dar su tío, su padre, su abuelo y tal, no te preocupes, tú vas al prostíbulo y ahí no hay duda. Esto es lo que se están diciendo los foros, los hombres, ¿eh? O sea, que cuidado cuando dicen que solo afecta a unas mujeres. Y por otro lado, estamos viviendo un cambio civilizatorio muy importante. Estoy trabajando ahora mismo con menores y explotaciones sexuales. Cada vez son más jóvenes, ya lo que dice, lo explicó Amelia antes, pero es que yo estoy acojonada. Pero acojonada. O sea, yo he tenido que hacer intervenciones con niñas de 11 años en OnlyFans, con sugar daddies de 50. Esto es lo que hay. O sea, es que no se pueden imaginar. Y lo hacen porque es guay. Y todo es brilli brilli. Y todo está bien. No pasa nada. No pasa nada, sí pasa, claro que pasan cosas.
sí están pasando cosas y están pasando cosas muy graves que no estamos sabiendo entender. Y que creo que estamos perdiendo un tiempo precioso para cambiar cosas y que se nos va a complicar, se nos está complicando. Lo dejo aquí para que haya debate, porque si no, podemos estar aquí hasta las 20.000. ¿Me ha gustado, Silvia? Disculpa mientras pongo el micrófono. No solo te has ajustado, sino que te quedan unos minutos si los quieres. No, los quiero para trabajar, para hablar con los demás. Muy bien. Antes de seguir, bueno, hemos preparado una serie de cuestiones. No hay preguntas en el chat ahora mismo, pero sí que hay unas cuestiones generales que tenemos las compañeras y que os vamos a presentar. Bueno, sí que había una pregunta en el chat, pero sobre la diferencia entre abolicionismo, prohibicionismo y regulación, pero que Amelia ha contestado durante su intervención. Y antes de seguir, bueno, quiero recordar que si alguien tiene una pregunta, que la ponga en el chat, que sea respetuosa e intentaremos meterlas si surge durante el debate y da tiempo, porque también es cierto que, bueno, no solo hay que pedir disculpas a las personas que estaban pendientes de poder oír esta charla, sino a vosotras dos, Amelia y Begoña, porque nos hemos retrasado y os hemos retrasado, y por supuesto que vuestro tiempo es valiosísimo y lo entendemos así. Entonces queremos agradeceros que hayáis tenido esa paciencia también con nosotras. Esto es el activismo. Ya, bueno, pero nunca está de más reflejar Gracias. la buena disposición que habéis tenido, porque es importante también no solo cuidarnos entre nosotras cuando pasa algo grave, sino también creo que es importante reflejar todos estos detalles que nos hacen a cada una las personas que somos y que dan reflejo también de cómo sois y del tratamiento que nos habéis dado y de que intentamos daros también. Gracias. Bueno, sí que había una pregunta con respecto a los 3 propuestas sobre la regulación, sobre la prostitución, el sistema prostitucional, abolicionismo, prohibicionismo y regulación. En cuanto a, como ya he dicho antes, como Amelia ya ha contestado brevemente, no sé si tenéis alguna propuesta concreta o hay algún cariz concreto que queráis señalar sobre el abolicionismo, sobre alguna cuestión importante o alguna medida de protección indispensable para poder poner en marcha leyes sobre abolicionistas. Mira, y hay una cosa que, Amelia, ¿puedo? Hay una cosa que a mí me gustaría que entendiesen. Ahora mismo no tenemos ninguna herramienta jurídica para trabajar con las mujeres en el sistema prostitucional. Nada. O sea, lo único que hay era lo que había, los planes de trata dentro de la ley de extranjería. Un desconocimiento absoluto. O sea, porque, por ejemplo, me decía la policía que si no era ingeniera no era víctima de trata. O sea, bueno, las cosas están mejorando, incluso hasta la policía se está poniendo las pilas, ¿no? Pero pero van a saber por qué. Porque ahora sus hijas están en riesgo. Y lo digo así, porque cada vez me han venido más consultas de este tipo. Entonces, se están poniendo las pilas. Pero no tenemos nada. Entonces, no hay ley de trata, ni que sería una herramienta para trabajar, por ejemplo, sobre todo en Canarias, con los procesos migratorios. O sea, ustedes pueden imaginarse, desde que hay la crisis humanitaria migratoria en Canarias, ¿pueden entender que no se haya identificado ninguna víctima de trata en los últimos 3 años? ¿Pueden entenderlo? Claro, es que, y si no hay, si no es identificada, no puede tener ciertos recursos. Pero es que no solo eso, si entendemos el concepto de derechos humanos, que es reconocimiento, justicia y reparación, con las mujeres del sistema, es que no hay nada, nada. Se está empezando a hacer cosas ahora a través de los fondos europeos, pero no hay nada. Es a la buena voluntad de organizaciones, muchas de ellas religiosas, que debería ser parte del sistema de garantías y de bienestar del Estado, y que no hay nada. O sea, no hay forma de que tú, aunque quieras salir, puedas salir. No sé si me explico. O sea, que para que entiendan lo que hay. O sea, es que no tenemos nada.
Y en este sentido que estás reflejando tú ahora, Begoña, muchas personas que no están a favor, solo voy a decir que no están a favor de la abolición, no voy a decir que sean prohibicionistas o sobre todo no específicamente regulacionistas, pero sí que parece que hay muchas personas que en el tema de la puesta en marcha de nuevas leyes se escudan en que si no son suficientes, que si les falta profundidad, de que si siempre falta algún detalle. ¿Vosotras creéis que esto es realmente Yo creo que relevante o lo no. importante es empezar a poner Silvia, leyes? yo te digo que la LOAPS, la ley que se ha presentado, me parece, está trabajadísima, porque no solo, es que claro, es que hay que entenderlo, esto es un proceso, Amelia lo explicó antes, la evolución es un camino que se inicia, no es finalista en sí. Es un inicio como sociedad, que es una declaración de principios que dice, como sociedad no podemos permitir que haya seres humanos que sean comprados por otras personas. Si tú crees en este principio fundamental, si tú crees que nadie, ningún ser vivo está bajo... Es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo conceptualmente puedes hacer una disociación? Es que no lo entiendo. No sé, o sea, como feminista no lo entiendo. Es como, yo que soy feminista radical y entiendo el feminismo como evolucionista. O sea, tú imagínate, es como decir, por ejemplo, ustedes a lo mejor el símil lo van a entender, que de repente aparezcan en Equo los de tauromaquia. Dice, no, nosotros queremos los animales y queremos estar en Equo. Ustedes dirán, pero Piné, es que no, porque nosotros tenemos una agenda que es, sí, pero yo quiero los animales. ¿Y por qué yo no soy ecologista? Y tú les explicas, no, porque el ecologismo tiene esto. Pues yo me siento así todos los días, que feminismos, y uno me viene, es que el feminismo es una teoría política muy concreta, con una agenda muy concreta, y tiene estos valores. Entonces, cuanto a la ley está presentada, que es la LOAPS, y la ley está, yo se los invito a que la lean, porque está súper bien trabajada, porque son 3 o 4 patas que son fundamentales, que todo la educación y la prevención, la mayoría está en la prevención. Intentar sobre todo con el trabajo con los tíos. O sea, no es tanto. Después sí están las mujeres, generándoles las alternativas, pero como a ninguna mujer va a ser denunciada ni se le va a prohibir hacer ninguna actividad, pues yo qué sé. ¿Me entiendes? O sea, que creo que deberían leerse bien la LOAPS, que está muy bien trabajada. Amelia. Sí, yo sobre esto suscribo tus palabras. De hecho, la semana pasada tuvimos un acto en Madrid donde estábamos supervivientes de 10 países frente a la propuesta que hizo el PSOE con el apoyo del PP. Y defendí la LOAS porque es un trabajo profundo, integral y brillante que surge desde la PAP, que somos más de 200 asociaciones y organizaciones que hemos trabajado en ella. El problema es que ningún partido político en los 2 años que llevamos con esta propuesta ha hecho suya esta propuesta y la ha llevado al Congreso. Ese es el gran problema. Y sabemos cómo funciona la política, cómo se legisla. Entonces, claro, nosotras ojalá pudiéramos legislar como feministas, no podemos, no es nuestro papel. Entonces tenemos delante el gran reto un poco para contestar a Silvia lo que comentaba, ¿no? Que siempre parece que es poco, que es insuficiente. Y yo he defendido la semana pasada y sigo defendiendo que la propuesta de ley que ha hecho el PSOE es el resultado de las presiones feministas, es decir, no se nos olvide que esto es un logro de la lucha feminista y que es un inicio muy, muy importante. A esta propuesta de ley hay que presentarle muchísimas enmiendas, todas las que vienen recogidas en la LOAS, pero es un buen inicio porque tiene las 3 patas fundamentales que exigimos las abolicionistas, es decir, que se persigan todas las formas de proxenetismo, que se desincentive la demanda considerando a los puteros agresores sexuales y que se considere a las mujeres víctimas. De hecho, hay como un pequeño párrafo que hace alusión al estatus de víctima de las mujeres que se puedan acoger a las medidas de lo que ha llamado Begoña también, me ha gustado muchísimo lo que has comentado, Begoña,
bueno, todo lo que has comentado, pero en referencia a la ley del solo sí es sí, ¿no? Y me he leído en profundidad todo eso, todos los textos y también la ley del sí es sí en el BOE y esas medidas. Faltan claramente medidas dirigidas especialmente a las mujeres en situación de prostitución. Pero bueno, yo creo que es un camino que tenemos que recorrer y de la misma forma que ahora tenemos conciencia de que la ley integral de violencia de género aprobada en el 2004 no es suficiente. Tenemos que seguir añadiendo cosas. Todos los años tenemos que luchar para que se dote de presupuestos, que se implemente, etc. etc. Sin embargo, llevamos 22 años perdón, 22 no, 18 años con esta ley y ha sido un gran paso adelante. Es decir, esto no lo va a solucionar una ley, pero sí una ley que integre los principios abolicionistas es un paso adelante, ¿no? Un poquito reflexionando sobre lo que ha comentado Begoña de la ley del sí es sí, a mí siempre me ha chirriado desde un inicio de cómo de repente teníamos que hablar en positivo a los hombres, porque parece ser que los hombres, si es un no, no lo pueden asimilar. O sea, pasa algo ahí con su frágil masculinidad, que se rompen, no sé, que se mueren en vida si escuchan un no, no pueden escuchar un no. Entonces esta ley del sí es sí es peligrosa en cuanto a que transmite ese mensaje de positividad, pero además es peligrosa porque a las mujeres que nos adiestra, no solo de ahora, de siempre, a decir que sí. En la historia de la violencia sexual, el inicio, o sea, un no siempre ha sido el inicio de una negociación, nunca el fin de una. Siempre han obtenido nuestro sí bajo presiones. En el caso de las buenas mujeres, era un sí para siempre y con uno. Ahora es de forma secuencial porque vamos cambiando esto, ¿no? Y en el caso de las mujeres agredidas sexualmente, convertidas en putas, era un sí para siempre y con todos. Entonces, realmente tenemos que apostar y educar para que los hombres comprendan un no. Yo me encuentro también, y Begoña lo podrá suscribir también porque se encontrará con lo mismo, de que ahora hay gran preocupación por parte de los varones, adolescentes sobre todo, de cómo vamos a hacer ahora, es que vamos a tener que firmar un contrato para saber si es sí, si es no, qué pregunto todo el rato, si es sí. No hace falta. No hace falta preguntar porque podía ser un corte de rollo, porque en la sexualidad hay un lenguaje que está ahí y que es a través de los gestos, la respiración, la piel, pero para hablar ese lenguaje, para entender ese lenguaje, tienes que reconocer a la otra parte como un ser humano y no como un instrumento. Y esto es muy difícil, especialmente para las generaciones más jóvenes que son educadas en la pornografía. Entonces, este es, creo, nuestro gran reto. Gracias. Siguiendo sobre el tema de leyes y sobre lo que has comentado antes de la persecución de los proxenetas en Suecia, y entiendo que conoces otros países también con legislación abolicionista y donde ha disminuido el sistema prostitucional, ¿podrías hacernos una pequeña comparativa con lo que está pasando o ha pasado en Alemania con el sistema regulacionista? ¿Y cuál? Sí, ya sé que es mucho. No, es que es para, mira, yo les voy a dar un dato para que lo entiendan. Las mujeres cuando les toca, o sea, hacer plaza, es que a veces, como se dice, Amel? Quería poner en contexto qué ha Vale, pasado en sí, Alemania con los libros de la regulación, lo que para que entendemos que puede pasar si nosotros también optamos por la regulación. Les puedo pasar ahora mismo, se ha hecho justo hace un par de semanas ha salido ya el primer análisis sobre cómo las consecuencias del regulacionismo en Alemania. Lo ha hecho por el propio Estado alemán, o sea que hay un documento, están acojonados porque se les ha ido de mano. Me río porque es que, mira, pero yo siempre digo que hay un ejemplo a veces es mucho más efectivo. Cuando a las mujeres les toca hacer plaza en Alemania, para las mujeres las mueven. O sea, por ejemplo, hay un gran evento, tal, no sé qué, no sé cuánto, futbolístico, deportivo, no sé qué, mueven, ¿no?
cuando les toca Alemania, se acojonan. Ellas me dijeron una frase a mí que nunca se me ha borrado. Hamburgo es el infierno en vida, Begoña. El infierno en vida. Es como, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero por ejemplo, a las que trabajamos en esto y que sabemos lo que pasa dentro de lo que son los prostíbulos, lo que son los pisos y demás. Por ejemplo, yo la primera vez que subí por la Junquera, se dice, que subí por Cataluña hacia Francia, yo tuve que pararme, salir del coche y vomitar. Porque mi cerebro, o sea, no podía hacer nada, sabía lo que estaba pasando. Entonces me preguntaba a mi pareja, que es especialista en memoria histórica, y dice, pero explícame, digo, es como si tú fueses a Auschwitz, pero allí solo hay ruinas. Pero tú imagínate que tú pudieses ir a Auschwitz sabiendo lo que pasa detrás de cada puerta. ¿Y cómo te sentirías? Pues yo me siento así. Pues imagínate lo que pasa en Alemania. O sea, en Alemania ahora mismo, el regulacionismo, que antes estaba leyendo como una pregunta, ¿qué pasa con el regulacionismo? El regulacionismo regula, no a las mujeres. Esto es otra falacia. Lo que empodera y convierte en empresarios a los proxenetas. Lo que da cuando se habla de proderechos, cuidado cuando hablamos de proderechos, porque que me digan a mí que yo no soy proderechos de las mujeres me cabrea bastante. Entonces, es que el regulacionismo es proderechos de los puteros y de los proxenetas. Los puteros pasarán a ser clientes y los proxenetas empresarios. Porque las mujeres no mejoran. Los últimos datos en Alemania, las mujeres no han mejorado las condiciones, se han regularizado poquísimas mujeres, han aumentado los asesinatos de mujeres prostituidas, pero los datos son bestiales. Por ejemplo, en las gangs, las mujeres embarazadas son lo que más, que son penetradas por múltiples hombres en una mesa. Eso lo salen los flyers que los encuentras en la calle, por donde vas paseando. O, ¿cómo es? Salchicha y polvo, 15 euros. O que tienes barra libre. Por lo tanto, las mujeres que están allí dentro son penetradas por todo el que quiera allí cuando le dé la gana. Eso es lo que hay. Pero te siguen poniendo, te sale un reportaje y te sale un señor con unos hoteles maravillosos, donde están las mujeres con unas condiciones súper guay. Los datos son esos. Entonces, las mujeres, desde el punto de vista de las mujeres, que es desde lo que me importa a mí, no han mejorado sus condiciones. Al contrario, tienen una concepción de que aquello es peor, y los que se han beneficiado de su posición social son los proxenetas y los puteros. Dicho está. Y aparte desde el lobby proxeneta, ahora que se ha destapado todo esto, que claramente podemos hablar de cifras y de resultados concretos de la realidad en Alemania o en Países Bajos, nos están poniendo como ejemplo a Nueva Zelanda, que no deja de ser absolutamente lo mismo. De hecho, la semana pasada en este acto del que os hablaba, había una superviviente de Nueva Zelanda que vamos, la situación es absolutamente la misma. Y la pregunta es si realmente queremos regularizar los campos de concentración exclusivos para mujeres vulneradas y empobrecidas, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentaba Begoña de los campos nazis, pero bueno, no solo están los campos de exterminio, sabemos que aquí tenemos una larga historia y trayectoria, no solo por lo local, sino también como bueno, trayectoria colonialista que tuvo y tiene España y cómo fueron los que crearon los campos de concentración allá donde fueron, ¿no? O si queremos tener vitrinas donde estén expuestas mujeres en tanga y tacones para estar a disposición de los hombres, y con qué cara les vamos a hablar a nuestros niños y a nuestras niñas de que las mujeres son iguales a los hombres y que por lo tanto tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades, cuando van a ver claramente bueno, que pueden comprar mujeres y acceder. Y sobre todo lo que me parece lo más perverso de todo es que ni esas vitrinas en Ámsterdam ni esos macroprostíbulos en Alemania están llenos de mujeres de la Europa rica. No están llenos de suecas, de alemanas, de noruegas, de belgas, están llenos de mujeres rumanas, de mujeres búlgaras,
mujeres ucranianas, ahora de mujeres de América Latina, de África, especialmente África subsahariana. Yo siempre recomiendo, hay un artículo que está en la red, que lo podéis buscar, que se llama El modelo alemán está creando un infierno en la tierra, donde podréis incluso encontrar la carta de servicios. Es decir, después de un día de trabajo, los hombres, porque sí, porque pueden y porque el propio Estado lo permite y así lo fomenta también, porque los jóvenes van demandando cada vez más prostitución, pueden elegir a la carta, pues, por ejemplo, cagarse encima del pecho de una mujer prostituida y después penetrarla con el puño analmente. Es decir, la situación no solo que no ha mejorado, sino que ha empeorado y va a ir cada vez a peor. Y de hecho lo que relatan las mujeres que hoy en día sobreviven a la prostitución es muchísimo peor de lo que hayamos podido vivir cualquiera que hemos estado ahí hace 20 años. Es decir, esto, no sé, queremos vivir sabiendo eso, queremos convivir con algo así. Y no puede no afectarnos, porque esos 4 de cada 10 en este país son padres, hermanos, amigos, jefes, no sé, trabajadores, y muchísimos de ellos son maltratadores directos de su pareja. Yo creo que un putero no puede ser un buen compañero ni un buen padre, pero aparte de eso, muchísimas mujeres maltratadas en el marco de la pareja, del matrimonio o no, de la pareja, sufren los daños y sobre todo las mujeres más jóvenes, las adolescentes, sufren muchísimas presiones para acceder a prácticas que no solo no son placenteras, sino que son dañinas para su propia salud, cuando les están diciendo no vales ni para puta, o me haces esto o me voy de putas. Es decir, todo esto influye en nuestro día a día y sobre todo, vale, que nuestro día a día, no sé, yo ya veo que tengo 38 años y ya como que estoy fuera del mercado y bueno, estoy feliz porque así dejan de mirarme, pero no puede no preocuparme la situación de las mujeres más jóvenes en esta ecuación, ¿no? de la violencia que están sufriendo. Bueno, una compañera, Elena, pregunta qué le dirían, bueno, dice que qué le diríamos a las personas que piensan que las mujeres están así más protegidas, pero yo creo que esta pregunta ya se ha contestado. Y bueno, Elena, si estás ahí y Pero quieres... sobre todo hay otra cosa relacionada con eso. Fijaros que sí, a mí me gusta mucho una frase de Pilar Aguilar, que ella dice que si el sexo se convierte en un producto, es decir, en el mercado, que tiene un precio y se paga por él, entonces una violación pasaría a ser un hurto, porque se ha cogido algo por lo que no se ha pagado. Y me gusta mucho esa reflexión, es decir, queremos vivir en esa, no sé, en esa situación, porque cuando debatimos sobre la prostitución, tenemos que poner en el centro esto que también ha defendido Begoña, es decir, nos afecta a todas las mujeres. Y el día de mañana, si esto empieza a ser un trabajo, o sea, pasa a ser un trabajo como otro cualquiera, ¿qué se va a meter? Hacienda en nuestras camas, es decir, si yo voy a querer tener sexo por placer, ¿qué voy a hacer? ¿Competencia desleal? O sea, no sé, va a venir Hacienda y me va a pedir una factura a ver si la he mamado con IVA o sin IVA. Es decir, esto, o sea, no es algo que podamos banalizar de esa forma y sobre todo que es hora de cambiar el relato de cuando las mujeres defendemos la abolición de la prostitución, incluirnos ahí, decir, no lo quiero, no quiero es que esta realidad conviva, porque me afecta a mí directamente, afecta a mi hija, afecta a mi hijo también, ojo, porque sí, porque tenemos la obligación como personas adultas y responsables, que se supone que somos, de cuidar y de proteger también a los niños, no solo a las niñas, porque ellos también merecen ser criados con empatía, con una ética y unos valores para que puedan ver a las mujeres como personas, como sus ¿no? compañeros. Y que puedan disfrutar de una vida plena, Exacto. porque eso no es una vida plena. O sea, les está limitando su propio desarrollo personal. No poder compartir. O sea, yo a muchos chicos les digo, joder, digo, pero qué pena, digo, porque a partir de ahora, o sea, tienes tan limitada tu capacidad sexual
que te vas a perder un montón de cosas. O sea, te están mutilando. Pero es que, insisto, tenemos que plantarnos y decir, ¿qué mundo queremos? ¿Qué mundo queremos? Y cuando nos plantemos en ese mundo y que nos permitamos soñar un mundo, o sea, no con distopías y con todas las mierdas estas que nos están metiendo constantemente de mundos futuros que nos dicen todo chungo. O sea, no, yo quiero soñar con un mundo, con algo mejor. ¿Es esto? Y voy a utilizar el concepto de Ana de Miguel de buena vida, el concepto aristotélico modificado desde el feminismo. ¿Para qué estamos aquí? O sea, puedo soñar un mundo mejor, luchar por él, y en ese mundo cabe que haya personas, en este caso mujeres, niñas y niños, que cada vez tengo hay más niños, por ejemplo, que sean usados para otra cosa. ¿Perdona? Pero como ninguna de las explotaciones, o sea, somos de izquierda, ¿no? Ninguna de las explotaciones. ¿Por qué unas sí y otras no? Es que no me cabe en la cabeza. O sea, intento ponerme en el otro lado, o sea, intento hacer ese esfuerzo mental de intentar, pero no puedo. No puedo, o sea, mentalmente a mí me supera. Ya no soy capaz, no tengo las herramientas. O ya me he pasado de vuelta, como creo a veces muchas, pero que ya yo no tengo esa capacidad mental para, ver un mundo en el que yo quiera vivir y el que yo quiera soñar, en el que quepan estas cosas. No lo entiendo. Bueno, tenemos un par de preguntas últimas que no creo que vayan a ser breves, pero me parecen muy interesantes. Y ¿Vale? esa... Abre la puerta. Sí, ahora voy. Sobre los grupos regulacionistas. ¿Tenéis algún tipo de relación en positivo? ¿Hay una colaboración donde os han derivado casos de prostitución forzada? ¿O constan de que algún grupo regulacionista de tipo sindical haya colaborado con alguna mujer que se haya presentado allí porque se ha sentido forzada hacia la prostitución o similares? Quiero decir... Mira, te voy a contar un ejemplo para que alucines. Nos importan mucho las mujeres trans. Muchísimo. Ahora mismo están en el centro del debate. No hay ningún servicio para las mujeres trans en prostitución. Desde los movimientos y colectivos LGTBI. CUCA, lo que quieran. O sea, por ejemplo, en Canarias solo hay una casa de acogida. Nosotras atendemos a todas las mujeres que vienen al proyecto. Pero cuando yo voy a preguntarles, oye, ¿por qué no está aumentando? Además con muchas jóvenes y tal. ¿Por qué? No. Sí, pero es que quieren salir o quieren alternativas de vida. Porque claro, ahora ya sí, con todas las nuevas modificaciones, una mujer trans puede hacer, si es española, si tiene papeles, ¿vale? Porque aquí entran muchos componentes, ¿no? Pero si es migrante, no tiene papeles, entonces entraría dentro de otra clase, tal. Pero, ¿tanto te preocupa? Y después con el regulacionismo. Yo creo que la mayoría de las personas regulacionistas, no voy a decir todas porque conozco gente que no, pero muchas creo que lo hacen desde el buenismo. O sea, te lo digo, hay gente que piensa que así es mejor la situación de las mujeres, pero que le estamos diciendo a las expertas que no es así, con datos, con información, informe, no es así. No va a mejorar, si se regula la prostitución, no va a mejorar las condiciones de las mujeres en el sistema prostitucional. Que ya hay mujeres ahora mismo que pueden prostituirse y hacerse autónomas si quieren. Yo tengo mujeres, conozco a mujeres que lo son. ¿Cuál es? O sea, es que no hablamos de esa. Es que el sistema prostitucional hablamos de todo lo demás. ¿Y qué hacemos con todo lo demás? Entonces, y que si hay debate, no hay debate, porque se ha convertido en un posicionamiento en el que se mezclan otras cosas y que se mezclan intereses y que después, claro, o sea, nosotros no estamos trabajando contra los Teletubbies. El sistema prostitucional es gente muy chunga. Y tenemos protocolos de seguridad, y Amelia tiene que a veces que vigilar las espaldas, y yo tengo que mirar cuántas veces he hecho recorrido en la guagua porque viene un señor que me lleva mucho tiempo saludándome y mirándome, o las cosas que nos ponen en las redes. Y yo, o sea, ¿qué hacemos? ¿Trabajar por los derechos de las mujeres? Niñas, ¿qué mal he hecho yo en la vida?
Entonces, que me vea que me insultan en las redes, bueno, eso lo puedo aguantar. Los foros, cuando dices que si aparezca una cuneta, pues bueno, te acojonas un poco. Pero bueno, como ella, las mujeres que conozco viven situaciones más surrealistas diariamente, pues digo, bueno, contextualizo y a carajo, Begoña. Pero que hay debate. Es que el debate es que ya yo no voy a tener debate. O sea, que es que el debate de qué. Si es que ya no nos queda más que hacer vicisecciones de las mujeres para que vean cómo están los órganos por dentro y ponerlos en un museo, porque para que vean. Claro, yo Es que entiendo no que sé. esta pregunta parte de esa posición que se publicita de regulacionismo sobre la ayuda a las mujeres. Y entendiendo que vosotras estáis en la lucha en la calle, vosotras sí que podéis aportar un punto de vista sobre si esa perspectiva es real o solo imaginaria. Yo solo me iría yo sé, como buena positivista y empirista, me voy a los datos. Mira quiénes son las organizaciones que tienen casas de acogida, mira quiénes son las que están buscando alternativas laborales, mira quiénes ayudan, miren los datos de lo que hay. Y entonces, muy bien, que te interesan mucho, pero ¿qué están haciendo? Porque igual que lo hago yo, lo podrían hacer, por ejemplo, esos que se llaman sindicatos, otras, ¿no? Porque no están cogiendo el dinero para montar, yo qué sé, ayudas, o no, para dar clases de cómo se tiene que hacer bien una felación. Ah, porque igual que son un sindicato para las que quieren estar, no para las que no quieren estar también, ¿no? No sé, es que a mí me genera mucho misterio. Misterio en cuanto a los recursos. O sea, porque en el fondo yo es que la mujer está en el centro, a mí me da igual que se siga Claro, pero prostituyendo o no prostituyendo, pero es que nosotras vienen las mujeres están dentro del prostíbulo y en el piso. Pero hay que ayudarlas con los papeles, hay que ayudarlas con los colegios de los niños, hay que conseguirles un alquiler, hay que conseguirles no sé cuánto. ¿Tú crees que nosotras nos sentamos en el programa Daniela Oblata a preguntarle, y Amelia sabe, ¿en qué momento está usted del proceso? ¿No tiene que salirse? No. Si quiere entrar a la casa de acogida, pues sí, pero porque pones en riesgo a otras mujeres que son víctimas de trata y a lo mejor están con procesos de fiscalía y que son en medidas de protección, pero nada más. Pero para el centro de día, que es donde están todas las técnicas, claro. es que, pues, Yo, te digo. Pero también es importante hacer este tipo de preguntas desde mi punto de Sí, sí, vista sí, sí. porque, No, yo lo contesto. Igual que tú no, preguntas, yo contesto. evidentemente, pero quiero decir, porque se trata de generar un debate y como hemos dicho al principio, se trata también de desmontar ciertos mitos. Mm. Y hay a mí cosas me que aunque parezcan gustaría, evidentes, creo que necesitamos oírlas. a mí me gustaría también añadir todo, o sea, añadir algo a todo lo que ha comentado Begoña, que suscribo. Y es que yo ya he perdido la cuenta de las mujeres que me escriben, porque como soy bueno, una persona pública ya y me desnudo en primera persona, entonces confían en mí y me escriben también historias y me cuentan. Y he perdido la cuenta de las mujeres que dicen que al escucharme por primera vez, por segunda y por tercera, me odiaban y estaban en contra de mí, e incluso estaban en estos grupos organizados que se hacen llamar de trabajadoras sexuales, hasta que un día algo pasó en ese proceso que repite Begoña, porque es cierto, en ese proceso cada una tenemos nuestra velocidad o damos nuestros pasos que empezaron a ver que aquello que yo estaba diciendo era cierto. Y lo que ellas me cuentan de esto, de estas mujeres que hacen bandera de que son la voz de las mujeres en prostitución y que son las que las representan y que tienen sindicatos, es que principalmente manejan las páginas web donde se anuncian, es decir, hay otros intereses porque las páginas web mueven millones de euros al año y sobre todo, fijaros, si un sindicato jamás se ha dedicado a perseguir o a denunciar a los proxenetas en este caso, fijaros, si aceptamos el concepto de sindicato, tendríamos que hablar de empresario o de patrono. No sé si estamos dispuestas a asumir esto, sino que lo único que se dedican es a perseguir a las mujeres abolicionistas. Y desde luego no es lo mismo el riesgo que asumimos
las mujeres que nos enfrentamos al lobby proxeneta, al discurso proxeneta, es decir, cuando señalamos desde abajo hasta arriba. Y en mi caso, pues hoy mismo me he parado en una gasolinera a echar gasoil y por detrás paró otro coche en otra, en otro, o sea, como en otro, ¿cómo se llama esto? Donde echas gasolina, Surtidor. en otro surtidor, y que era el proxeneta del último puticlub de donde yo salí. Y coincide que lo vi hace 2 semanas también. Entonces yo puedo pensar, no lo sé, pero el miedo es libre y además está bien tener miedo porque de alguna forma nos protege también. Pero claro que saben quién soy, claro que saben lo que hago. Y no es lo mismo decir lo que yo digo que una mujer que sale y dice, no, es un trabajo, los puteros son buenos, etc. O como muchas mujeres dicen que van a las asociaciones regulacionistas, piden ayuda y lo único que se les informa es de otro piso o de otra rotonda, o se les da guías de cómo tratar bien a los puteros para minimizar los daños. Es decir, si comparamos los dos discursos y las dos realidades, no O que tienen estén nada que sanas, ver. Amelia, o que estén sanas, que tenga, por ejemplo, este sitio de Cataluña, en lo que único que controlan es si tienes enfermedades venéreas o qué enfermedades tienes, para que no Si son, contagien a los puteros, para que estén si sanas, son que es aptas, una práctica, exacto, una práctica del franquismo, que ya regulacionó. O sea, recuerden, España es el país que más ha regulado la prostitución. sí, sí. Es decir, este tipo de protección, que es lo que decíamos antes, lo único que piensan son los derechos de los proxenetas y los derechos de los puteros, nunca los derechos de las mujeres. De hecho, las abolicionistas somos las únicas que luchamos por la libertad sexual, muy al contrario de lo que nos están acusando de que somos puritanas, mojigatas, neomonjas, putofobas, todo esto. Y es que no existe el derecho al sexo, pero sí existe el derecho a la sexualidad. Y resulta que las mujeres en el patriarcado nunca pudimos gozar de este derecho. Y nosotras luchamos para que así sea, ¿no? No para tener la libertad de vender nuestra libertad, que es lo que nos está vendiendo esta idea neoliberal, sino de que podamos poner en el centro, pues eso, el goce, el placer y la satisfacción de desarrollarnos en plenitud. Sí, desde luego. Bueno, quedaría una pregunta, no sé si disponéis de más tiempo, no es una cuestión breve, pero creo sinceramente que Amelia también lo ha introducido en su exposición. Habla de la influencia que tiene la prostitución en las relaciones de pareja. Habla específicamente de los hombres que ya están acostumbrados a pagar por sexo, pero claro, también habéis hablado de cómo influye en la sociedad. ¿Eso permite que haya relaciones igualitarias realmente? Yo doy un consejo cuando trabajo con grupos de mujeres, siempre les digo que va a sonar muy bestia, pero yo qué sé, como tenemos que darnos herramientas a nosotras mismas en nuestra búsqueda de nuestra libertad, de ejecutar y de vivir nuestra sexualidad con libertad, yo siempre digo que muchas veces tenemos que hacer bien las preguntas, ahí va lo del periodista, ¿no? Hacer bien las preguntas. Entonces, yo les diría a las mujeres que cuando se plantean tener una relación heterosexual y a los hombres que tienen relaciones homosexuales, porque claro, aquí hay otros componentes que no hemos hablado, que es el del turismo sexual y el de la prostitución homosexual, porque claro, aquí siempre están de lado mujeres, niñas, niños, hombres, pero del otro lado siempre la misma cara. Y te lo digo que estamos en Canarias, y en Canarias es un heavy, ¿no? En este mundo de libertad que vivimos. Yo le diría, pregúntale a esa persona si ha tenido, qué relación ha tenido con la prostitución. Si ha comprado alguna vez a alguna mujer, si ha entrado. Preguntemos esas cosas entre nosotras a nuestras futuras parejas. ¿Por qué? Porque lo que te diga, y no estoy diciendo que inmediatamente que un hombre es que ya cruz y raya, ¿no? Porque es que, a ver, es que el patriarcado nos
nos ejecuta, nos fabrica en un mundo muy estrechito. Para las mujeres es muy complicado, mucho más violento, pero a los hombres también les va guiando. O sea, los hombres tienen que darse cuenta, ¿no? Porque la sociedad no se lo pone fácil, o sea, lo pone muy fácil para que sea todo. O sea, viven en un mundo en el que la prostitución es legal, está bien, socialmente no está mal, es más, nos están constantemente bombardeando de que ellos tienen más necesidades sexuales, de que tal no sé cuánto, es mejor ir aquí y así no, pues no violan a otras, es una cosa que tal. Entonces, se les lleva, ¿no? Yo recuerdo una vez cuando un grupo de chicos con el que se había trabajado educación sexual en un instituto en La Palma, yo siempre pongo ejemplos, lo siento, de repente el que había un proceso, porque es que no, las cosas no surgen así. Y se levantaron 5 chicos menores de 17 años que ya habían ido al prostíbulo. Y con el trabajo que se estaba haciendo, o sea, lo veían como una traición lo que le habían hecho. Sus padres, tíos, abuelos que los habían llevado al prostíbulo en ese proceso de iniciación a la sexualidad más heteropatriarcal que existe, ¿no? Más tóxica. Y entonces se pusieron a llorar porque ¿qué les habían hecho? ¿Qué les habían hecho? ¿Por qué permitieron eso? Porque claro, lo que se produce es la disociación empática, pero cuando se genera la empatía, que es la única herramienta que nos va a salvar como especie, ¿qué hace? A esos niños ya directamente, no, tú te has ido, pues has ido al prostíbulo y eres, no, habrá que cogerlos y explicarles. Y tendrán que hacer sus propios procesos, que los tienen que empezar a currárselos ellos. Pero es que es complejísimo. O sea, es que está permitido. Y todo te lleva allí. ¿Qué hacemos con eso? Habrá con gente que tenemos que esperar que la naturaleza actúe, porque ya no es irrevocable y ya no se puede hacer nada. Pero hay mucha gente que también está en sus procesos vitales y tienen que estar aprendiendo. Y te digo que cuando se dan cuenta, lo sienten como una traición. Como una traición. O sea, ¿por qué me han hecho este daño? Porque es un daño lo que me has hecho. O sea, me has permitido que yo haga algo malo. Entonces, es complejo, pero todo, volvemos a lo mismo. Trabajar, trabajar, trabajar desde muy chiquito. No sé Yo si te he sobre, respondido. yo sobre esto, más allá de lo que los hombres puedan experimentar siendo consumidores de prostitución, tenemos un problema muy grave porque es que la pornografía no deja de ser prostitución grabada, como su propio nombre lo indica, y así influye socialmente. No he escuchado, últimamente estamos escuchando esto, ¿no? De que, bueno, pero si ves películas de acción y tal, no te tiras desde un sexto con una capa porque eres consciente de que es ficción. Sí, pero resulta que hay un cambio, hay muchos factores y es que cuando se ve pornografía se hace para eyacular. Ni siquiera hablo de orgasmos, porque los orgasmos son otra cosa, ahora es simplemente una descarga banal, ¿no? Y aparte de eso, no hay un relato social que diga que eso no está bien. Es decir, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Matar personas. Por supuesto que sabemos que influye. ¿Cómo Pero no van a matar influir? pero matar es ilegal. Cuando Exacto, sales a la calle, y es ilegal y no tienes a mano armas, como puede ser en Estados Unidos, que lo estamos viendo, ¿no? Como aunque sea ilegal, pero tienes a mano el objeto. ¿M? Y en el caso de la violencia sexual, ocurre eso. Por ejemplo, cuando se publicó mi cómic, el ilustrador tuvo el gran reto por delante de ilustrar una historia dura sin que se convierta en material pornográfico. Y o sea, suena así de duro, pero y fue un reto muy grande porque hay toda una industria, bueno, un negocio criminal dedicado a erotizar la violencia contra las mujeres. No puede no afectarnos a todas nosotras y sobre todo la percepción que tenemos las mujeres, porque hoy en día hay muchísimas mujeres jóvenes que
piensan que si no sienten placer con esas prácticas violentas, degradantes, es porque es su problema. Porque claro, ellas también ven porno para saber qué es lo que hay que hacer, cómo hay que actuar o entonces se sigue reproduciendo ese modelo porque ellos se van de putas y de hecho yo lo he escuchado muchas veces estando en la prostitución. Se creen que son buenos amantes y que el problema es que hay mujeres rígidas que no se dan cuenta de los buenos amantes que son ellos y las putas que estamos hechas de otra pasta pues somos multiorgásmicas y tal. Es decir, por supuesto que nos afecta a todas las mujeres y a nuestras relaciones sexuales. Bueno, pues solo me queda volver a agradeceros, Begoña y Amelia, que hayáis estado aquí, que toda la información que nos habéis dado, lo bien que lo habéis expuesto, lo ameno que se nos ha hecho, porque a mí se me ha hecho cortísimo, sinceramente, estaría aquí otro par de horas más, pero no es algo que vaya a pediros, por supuesto. Os perseguiré yo, pero en el buen sentido, para seguir escuchando vuestras charlas y poder saber por dónde os seguís conduciendo. Dar las gracias a Verde Secuo, en particular a la Red de Mujeres, al Grupo de Trabajo sobre la Prostitución, a la CEF que ha puesto los medios, a pesar de que se nos ha complicado la cosa para que podamos hacer la reunión hoy, y a todas las personas que han asistido. Muchas gracias a todas por asistir y hasta la próxima. Gracias a Bueno, ustedes. muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que no sé, que haya resultado interesante a todas las participantes. Y hasta cuando queráis, yo me voy a despedir de Begoña, que es mi querida hermana. Espero verte pronto, que sea en Canarias. Sí. Y que sea en Canarias, por favor. Y tengo que hacer un saludo especial y con mucho cariño a Maye, que también tendré que pasarme por ahí porque también me gusta esa zona donde estáis. Y nada, pues por mí encantada. Hoy estaba un poco malita con dolor de cabeza, pero parece que se me ha pasado. Así que la cura puede ser un encuentro y una charla entre feministas. Bueno, aparte de que te quiero demasiado, porque se puede querer demasiado, muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que han estado aquí. Estamos aquí para seguir aprendiendo, trabajando juntas y seguir soñando. Es que es así. O nos lo creemos o no lo creemos, que hay mucho estudio, mucho trabajo, que los datos son importantes, que las investigaciones son importantes, que el trabajo que hace Amelia, el trabajo que hacemos todas, ahí está. O sea, que cualquier cosa que necesiten para generar documentación, para generar información, pidan, por favor, ¿vale? No se queden, ay, pues no quiero molestar, aquí estamos, ¿vale? O sea, mail y lo que Antes quieran, de ¿de irnos acuerdo? y te recordamos el informe Te lo Cunningham estoy pasando se lo estoy pasando a y Teresa. el de la regulación en Alemania, por favor. Vale, se voy a pasar, el otro tengo que buscarlo, pero el del otro te lo saco ya. No Bueno, te preocupes, porque si te olvida algo, te lo seguiré pidiendo a través de Teresa. Ahí Yo estoy. no lo hice tan fácilmente. Bueno, Bueno, no antes tengo de ningún... seguir, voy a cortar la grabación. No Que la subiremos. cortes, un momentito, no la cortes, que yo no puedo pasaros ningún informe de momento, pero sí os recomiendo de todo corazón mi libro. Estoy de promo, entonces No, La no, no. venganza del Es que es maquista. fundamental. O sea, o se leen ese libro o hablamos de otra cosa. Correcto. Y ahora sí, con esto se puede cortar la grabación. Por supuesto, Amelia, Ahora sí. Las Por mujeres supuesto, tenemos que apoyarnos. recomendar a todo el mundo La revuelta de las putas, de Víctima Activista. Yo realmente estoy deseando leerlo. Es una lectura que está en mi listado de pendientes y que espero que sea antes que después, porque tengo un montón de lecturas pendientes. Pero yo creo que es fundamental. Si te interesa el tema, yo creo que es una de las mejores iniciaciones, porque Amelia lo explica muy bien, teoriza muy bien, tiene una capacidad de reflexión maravillosa y te mete dentro, pero no desde fuera,
sino desde dentro, o sea, te Y acompaña, te hace un viaje y te coge de la mano, y no te suelta tampoco, porque tampoco hay veces que te tiran. si escribe la mitad de bien de lo que habla, no me cabe ninguna duda de que, Guay. aparte de una lectura intensa, interesante, formadora, será sin duda entretenidísimo porque es un gusto oíros a las dos, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias a Bueno, pues todas. muchos